Bueno, hoy arrancamos entonces la unidad que sería de crecimiento y desarrollo, ¿sí? Vamos a arrancar hablando un poquito de crecimiento, ¿sí? ¿Cuándo hablamos de crecimiento, ¿sí? Y por definición, el crecimiento es el aumento irreversible de tamaño-peso, ¿sí? Entonces, si uno lo piensa, por ejemplo, en una célula, ¿sí? Una célula, ¿se acuerdan cuando veíamos las células oclusivas, por ejemplo, que entraba agua y eso cambiaba un poco la conformación y se abría el poro estomático y después salía el agua y se volvía a cerrar? Bueno, ese movimiento, ¿sí? No es un crecimiento, ¿sí? Sino simplemente entraba agua, aumentaba la presión de turgencia y cambiaba un poco la conformación. Cuando uno ya habla de crecimiento, ¿sí? El crecimiento ya implica cambios cuantitativos, ¿sí? Entonces, uno lo puede pensar en una célula que crece o puede ir pensándolo en un órgano o en un tejido o en la planta entera, ¿sí? Hay un montón de formas distintas de medir el crecimiento. Uno puede decir, bueno, voy pesando, agarro la planta, la corto, le saco la tierra, la seco y peso el peso seco de la planta o el peso fresco sin secarla, o mido el alto de la planta o el ancho de la hoja, ¿sí? O el área de la hoja, el área foliar o el volumen, ¿sí? Hay un montón de formas distintas de medir crecimiento, ¿sí? Uno puede medir el crecimiento de un montón, puede medir el crecimiento solo de un órgano, de la planta entera, ¿sí? Y ¿qué es? Cuando uno mide el crecimiento, lo que mide es, bueno, cómo va cambiando lo que yo mida, ¿sí? La variable que yo decida medir a través del tiempo, ¿sí? Y en general, las curvas de crecimiento, ¿sí? De casi todos los órganos dan una cosa así, ¿sí? En donde al principio crece medio lento, después es medio exponencial y después llegan a un tamaño máximo, ¿sí? Van pasando los días y ya está. Ya el crecimiento dejó de aumentar, ¿sí? Se mantiene en el tamaño en el que llegó. Eso es más o menos en general el crecimiento de cualquier órgano, ¿sí? Lo más fácil en general muchas veces es ver la hoja, ¿sí? La hoja desde que es joven hasta que es adulta tiene este tipo de crecimiento. Entonces, el crecimiento... Perdón, ¿puedo hacer una Sí, consulta? sí. Entonces, esta curva correspondería a una hoja o a un órgano, no a la O a la planta en planta, sí no, a que la va planta también. desarrollando nuevas ramificaciones, nuevas hojas, no. La planta también, depende de lo que uno mida. Si yo mido la altura, las plantas en general hacen lo mismo, ¿no? Si uno mide la altura de la planta, empieza a crecer, a crecer, a crecer y en un momento llega a su altura máxima y se queda ahí. Está bien. Eh, con respecto al peso pasa lo mismo. Digamos, depende, por supuesto, el tipo de planta que uno está trabajando, ¿no? Capaz un árbol, bueno, qué sé yo, hasta que llega a, a su peso final es como más difícil, pero cuando uno trabaja con una planta que es anual, qué sé yo, llega a un tamaño y después, bueno, después florece en general, da fruto, flor, lo que sea, y cenece y muere. Bueno, también llegó a un peso máximo, ¿sí? Antes de morir, antes de cenecer. Y tiene también, la planta entera tiene, si uno lo que va haciendo es viendo el peso seco, ¿sí? Para ver el peso seco hay que matarla, pero uno ahí en ese caso tiene muchas plantas y vas midiendo, también llega a un tamaño máximo de peso seco. ¿Sí? En general esto aplica como para todo, el crecimiento en general, no solo un órgano. Una hoja es más fácil de verlo, pero aplica para todo. Porque todo, la planta entera o cualquier órgano tiene siempre, digamos, un crecimiento máximo. Llega al máximo y ya está, deja de crecer, ¿sí? No es indefinido. Si no, las alturas no tendrían alturas definidas, ¿sí? El crecimiento, ¿sí? O la división celular en realidad no es en sí crecimiento, ¿sí? Pero condiciona bastante el crecimiento. Yo, por ejemplo,
tengo esta célula, ¿sí? Y esta célula ya tiene su tamaño máximo, no puede seguir creciendo. Para que siga creciendo, en realidad, ¿qué necesitamos? Necesitamos que esta célula se divida en dos y entonces ahora cada una de las células que quedaron más chiquitas, ¿sí? Porque en una célula grande se divide en dos chiquitas, entonces cada una de estas chiquitas puede crecer a su máximo tamaño, ¿sí? Entonces, para que el órgano siga creciendo, ¿sí? Si sus células ya están todas en su máximo tamaño, sí o sí necesitamos que exista una división celular, ¿sí? Entonces, no es en sí, la división celular no es en sí crecimiento, pero sí la condiciona bastante. La división celular ocurre, ¿sí? En un proceso que nosotros llamamos el ciclo celular, ¿sí? En donde en realidad las células están en alguna de estas fases, ¿sí? Siempre. O están en lo que se llama la interfase, que es como el periodo más largo en general, ¿sí? La interfase y los gaps son los... En general uno cuando agarra, si uno hace un corte y lo mira al microscopio, las células lo más probable es que estén en alguna de estas fases. Y a veces las encontramos en mitosis, ¿sí? Entonces, ¿cómo es el ciclo celular? Bueno, la célula está en interfase un tiempo que puede ser muy variable, hasta que entra en G2, ¿sí? Y después arranca, ¿sí? En la interfase, perdón, está la división, la replicación del ADN, ¿sí? Se duplica el ADN, pero después que puede quedar así duplicado un tiempo, después de que pasa ese G2, arranca la mitosis, ¿sí? La mitosis tiene todas las fases que ustedes ya lo vieron en botánica, pero no nos importa. La cuestión es que la mitosis, cuando termina la mitosis, no, volvemos a arrancar nos quedan dos células idénticas, ¿no? Que entran en el gap 1, ¿sí? Están ahí también un tiempo indefinido hasta que en algún momento pasan a la división o a la replicación del ADN, ¿sí? A la síntesis de ADN. Bueno, esta división celular, ¿sí? Estos momentos, estos gaps, ¿sí? Estas fases como de espera, están bastante reguladas por unas enzimas que se llaman CDK, ¿sí? Y que son entonces enzimas que regulan el ciclo mitótico. Y en términos generales, regulan como la frecuencia de la división celular. En términos generales podemos pensar que cuando hay mucha expresión de estas enzimas, la división celular ocurre más rápido, ¿sí? Entonces, yo cuando hablo de expresión, ¿todos tienen claro a qué me refiero? Cuando se expresa un gen, eso es algo que no sé por qué no me quedó en las diapositivas. En botánica ustedes vieron algo de, sí vieron, ¿no? Algo de genes, RNA y proteínas. En biología lo vimos también. ¿Vieron? Vieron que el gen es como la secuencia que está en el DNA, ¿no? Que es una secuencia que va a dar lugar a una proteína determinada, ¿no? En general, no todos los genes dan proteínas, pero en términos generales casi todos dan proteínas. Para que llegue a la proteína, primero tiene que pasar por RNA mensajero, ¿sí? Entonces, cuando el gen se expresa, ¿sí? Cuando uno habla que se expresa un gen, estamos hablando de esa etapa en donde el gen se traduce, se transcribe a RNA, y después el RNA en general se traduce a proteínas, ¿sí? Entonces, cuando yo hablo que se expresa, ¿sí? Me refiero a eso, a que hay muchas CDK, ¿sí? Que se están expresando el RNA, ¿sí? Que se está formando un montón de RNA de CDK. Y eso en general implica que después vamos a tener un montón de enzimas CDK, ¿sí? Ahora vamos a ver por qué les hablo de esto. Pero entonces, cuando uno tiene muchas CDKs, ¿sí?
lo que se ve es que esta división celular aumenta mucho. Otras enzimas que son importantes en el crecimiento son las que se llaman expansinas, ¿sí? Las expansinas son enzimas que cortan, ¿sí? Las uniones, ¿sí? Entre las microfibrillas de celulosa. La pared celular, ¿sí? La pared celular está formada principalmente por microfibrillas de celulosa, que son como en este esquema son estas rojas, y hemicelulosa, ¿sí? Hemicelulosa, que es son estas negritas que conectan a las microfibrillas entre sí, ¿sí? Las microfibrillas de celulosa es celulosa, ¿sí? Es algo que es muy poco elástico, ¿sí? No sé, o sea, es casi nada elástico. Es como una hoja, ¿sí? La hoja de celulosa es esto, está hecho de microfibrillas de celulosa, ¿no? De celulosa. Si uno agarra una hoja y la trata de estirar, ¿qué pasa con la hoja? Si hace mucha fuerza, lo más probable es que la rompa. Pero no la estiramos la hoja, ¿sí? Porque no es elástica la celulosa, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos para que la pared, ¿sí? Nosotros necesitamos que la pared tenga cierta elasticidad. ¿Por qué? Porque hace falta que la célula crezca, ¿no? Entonces, para que la pared para que haya elasticidad en la pared, ¿sí? Lo que ocurre, ¿sí? Es que la celulosa no se estira, pero lo que se rompen son estos lugares, ¿sí? En donde se unen estas microfibrillas, ¿sí? De celulosa entre sí, ¿sí? Que son lugares en donde hay unión de celulosa con celulosa y también hay hemicelulosa, ¿sí? Esto está unido ahí por puentes hidrógenos. Y estas enzimas expansinas lo que hacen es romper esos puentes hidrógenos, ¿sí? Entonces, ¿por qué me importa esto? Porque cuando yo tengo en una célula muchas expansinas, ¿sí? Lo que tengo es que hay un montón de uniones, ¿sí? En la pared celular que se están rompiendo y debilitando. Y eso entonces hace que la pared celular esté más laxa, ¿sí? Esté más fácil, ¿sí? Esté ablandada, por decirlo de algún modo, ¿sí? Entonces, ¿se acuerdan nosotros en el módulo de agua cuando hablábamos de crecimiento, ¿sí? Cuando hablábamos de una de las principales consecuencias del estrés hídrico? ¿Se acuerdan cuál era el primer síntoma del estrés hídrico? ¿Qué es lo primero que se detenía cuando... El crecimiento. El crecimiento. ¿Por qué? Porque decíamos que para que la célula crezca necesitábamos ¿qué? El agua, esté turgente. Ahí está, que esté turgente, ¿sí? El agua cuando ingresa a la célula genera una presión de turgencia, ¿sí? Y nosotros necesitamos esa presión de turgencia para que la célula crezca. Pero solo con presión de turgencia, ¿sí? No es suficiente. Además de la presión de turgencia hace falta ¿qué? Que la pared esté blanda, ¿sí? Y para que la pared esté blanda, ¿sí? Necesitamos, entre otras cosas, estas enzimas, ¿sí? Las expansinas, que aumentan esa extensibilidad de las paredes, ¿sí? Romy, Sí. ¿sería correcto decir entonces que las expansinas contribuyen a, entre comillas, elastizar la pared celular? Sí, sí. Bien. Y eso contribuye al crecimiento. Entonces, ahora vamos a retomar. Entonces, tanto las enzimas CDK, que actúan acelerando el ciclo mitótico, como las expansinas, que actúan en la pared celular, en ambos casos tenemos enzimas que terminan dando un aumento de crecimiento, ¿sí? Ahora vamos a ver por qué estamos dándole bola a esta cosa que parece medio salida de cualquier lado. Entonces, vayamos teniendo eso en mente. Entonces, después, si uno piensa en cómo crece un órgano, ¿sí? La forma de crecimiento, ¿sí? Depende bastante de cómo se distribuyen las células, ¿sí? Del tamaño y de la forma que tienen las células, ¿sí?
Entonces, si uno, por ejemplo, toma como ejemplo las hojas, ¿sí? Estas son hojitas de Arabidopsis, ¿sí? De distintos estadios, y estos son los cotiledones en realidad. Estas son las primeras hojas de la roseta, ¿sí? Y después cuando florece la planta empieza a tener estas hojitas que son caulinares, que son todas muy distintas. Si van viendo, digamos, en distinto estadio, va sacando hojas de distinta forma. Bueno, ¿por qué pasa eso? Bueno, depende bastante eso de cómo están distribuidas las células, ¿sí? Y de la forma que tienen. Las células que son más bien alargaditas, ¿sí? Van a dar lugar, por ejemplo, a órganos más alargados. Por ejemplo, acá, el pecíolo, ¿sí? O el hipocotilo, o el tallo de una hoja, de una planta, perdón, cuando uno lo mira al microscopio, tiene este tipo de células así, ¿sí? Que son bastante alargadas. En cambio, las células de las hojas en general son más bien isodiamétricas, ¿sí? Que quiere decir que son más o menos parecidas por todos lados, ¿sí? No tienen un lado más largo que otro, sino que tienen más bien este tipo de formas, ¿sí? Entonces, y esa diferencia de forma, ¿sí? Tiene mucho que ver con cómo están orientadas las microfibrillas, ¿sí? Cuando las microfibrillas de celulosa, ¿sí? Que son, las microfibrillas son estas que yo les digo que uno no las puede estirar, ¿sí? Que uno cuando crece la pared o se ablanda la pared, lo que ocurre es que se rompe las uniones entre las microfibrillas y entonces así es como se estira. Pero no se estira la microfibrilla en sí. Entonces, si las microfibrillas están orientadas así, transversalmente, todas así, la célula no se puede estirar así, ¿sí? Si uno tira para acá y para acá, no se va a estirar porque las celulosas no se estiran. Cuando entra el agua, entonces, en una célula que tiene esta forma, ¿sí? En donde todas las microfibrillas están orientadas así transversalmente, al entrar el agua y ablandarse la pared, lo que hace al ablandarse la pared es que se rompen las uniones entre las microfibrillas. Entonces, así no se estira, pero así sí se estira, ¿sí? Para arriba y para abajo se estira porque se rompen las uniones, y para los costados no se estira porque la celulosa no se estira, ¿se entiende? Cuando en cambio eso está puesto como todo al azar, bueno, se rompen las uniones como para muchos sentidos distintos, y eso hace que cuando crece la célula, crece más bien en redondo, ¿sí? Por supuesto acá estamos viendo como dos extremos, ¿no? De células. Después hay como un montón de células distintas, pero en términos generales uno puede ver que esa forma que tiene la célula, ¿sí? Depende principalmente de esto, ¿no? De cómo están orientadas esas microfibrillas, ¿sí? Entonces, por eso las células, por ejemplo, del pecíolo, de un hipocotilo, del tallo, crecen así, a lo largo, ¿sí? Porque tienen sus microfibrillas orientadas así, ¿sí? En cambio, las células de las hojas crecen así, ¿sí? Son redonditas y crecen más bien para todos lados igual, ¿sí? Entonces, cuando uno habla de crecimiento, ¿sí? Lo que tiene que pensar es ¿por qué es que se da el crecimiento, ¿no? ¿Qué cosas hace que crezca un órgano o que crezca un individuo, o sea, una planta entera? ¿Qué es lo que piensan ustedes? ¿Qué es lo que determina que haya más o menos crecimiento? Puede haber algo de información genética y después también lo ambiental. Bien, hay cuestiones ambientales, ¿sí? La alimentación, o sea, lo que recibe. Claro, pero ¿cómo es la alimentación? Nosotros, nuestra alimentación es que es lo que agarramos. La planta sería con sol, con, bueno, luz iba a decir, agua. Bueno, bien, digamos, la alimentación de las plantas, como las plantas producen su propio alimento, ¿sí? Que son los fotosimilados, los azúcares, depende directamente de qué,
de la luz. De los factores ambientales. Claro, de los factores ambientales, pero si uno dice como el factor predominante ahí en la fotosíntesis es la luz, ¿no? Hace falta el dióxido de carbono también, pero digo, ahí lo que cambia mucho es la luz, ¿no? Entonces, la luz es algo bastante importante en el crecimiento, la temperatura también, ¿sí? El agua, decían por ahí, ¿sí? El agua es muy importante. ¿Por qué es importante el agua? Y por lo que dijimos recién, en la célula presión de turgencia, Exacto. y por otra parte también es la que va a vehiculizar los nutrientes. Exacto. El agua no solo es importante porque, por ejemplo, es necesaria para la absorción de nutrientes, pero además es necesaria eso, para la presión de turgencia, ¿sí? Si no, acuérdense, en cuanto empieza a faltar el agua, lo primero que se ve afectado es el crecimiento, ¿sí? Entonces el agua es muy importante. Y los nutrientes, ¿sí? El nitrógeno tal vez es uno de los más directa en la relación, ¿sí? Con el crecimiento. Pero los nutrientes en términos generales son todos importantes, ¿sí? Entonces, todos estos factores que son ambientales, ¿sí? Uno los puede considerar señal, que son una señal exógena, ¿sí? La planta tiene receptores, tiene formas, ¿sí? De percibir el ambiente en el que está, ¿sí? Entonces tiene mecanismos, ¿sí? Que le permiten percibir la temperatura, por ejemplo, y responder según qué temperatura hace, ¿sí? O percibir la luz, ¿sí? La cantidad de luz y responder, ¿sí? En el crecimiento con respecto a cuánta luz recibe, ¿sí? Entonces, las señales exógenas son muy importantes y después hay señales que nosotros llamamos endógenas, ¿sí? Que en general siempre están provistas ¿por quién? Por las hormonas, ¿sí? ¿Por qué le llamamos endógenas? Y porque estarían dentro de la... Dentro de la... Ay, no sé, alguien habló, no se me callé. Endógeno significa interno, digamos, tiene que ver con lo interno. Es interno, o sea, ¿qué significa? Que la misma planta la produce, ¿sí? Entonces, se consideran señales endógenas porque las hormonas son producidas, ¿sí? El individuo, digamos, en la misma planta se produce la hormona, ¿sí? Y esa hormona es considerada una señal porque desencadena, ¿sí? Una vía de señalización que termina dando una respuesta, ¿sí? Entonces, vamos a ver, ¿sí? Que las hormonas en todo lo que es crecimiento y desarrollo son súper importantes, ¿sí? Entonces, uno puede pensar en términos generales, ¿sí? Que uno, siempre que tiene una señal, ¿sí? Para que una señal dé una respuesta en la planta, ¿sí? O provoque una respuesta en la planta, ¿qué tiene que haber en la planta? ¿Qué es lo primero que tiene que hacer la planta? Perdón, Romy, ¿lo podés repetir de nuevo la pregunta? Lo dice acá. Para que una señal, ¿no? Yo, por ejemplo, les digo, bueno, la luz, ¿no? La luz vamos a la germinación, ¿no? La luz, digamos, aumenta la germinación, ¿no? De algunas especies, ¿no? ¿Cómo piensan que ocurre eso? ¿La semilla cómo sabe si está en luz o en oscuridad primero? Lo que decía Karina, hay receptores que pueden ser en este caso, por ejemplo, para la luz, los fotorreceptores, la fototropina. Ahí va, hay receptores. Lo primero que tiene que haber es un receptor, ¿sí? Que el receptor es el que hace que percibe la señal, ¿sí? Entonces, para que una planta pueda responder a una señal, tiene que haber un receptor, ¿sí? Tiene que poder percibir esa señal, si no, no responde a la señal, ¿sí? Entonces, lo primero que tiene que ocurrir es esa percepción y después, ¿qué es lo que tiene que ocurrir? Algo que llamamos, ¿sí? Transducción, ¿sí? De señales, que es todo el proceso por el cual
que ocurre, digamos, después de que el receptor percibe la señal, ¿sí? En general el receptor, cuando percibe una señal, se activa, de algún modo nosotros hablamos de que se activa, y dispara una serie de eventos químicos, podemos decir, ¿sí? Que puede ser el aumento de expresión de un montón de genes, o la inhibición, ¿sí? Muchas veces las respuestas no son de que aumenten ciertos genes, sino que se dejen de expresar, ¿sí? O ambas cosas. Y esos genes o esas enzimas que se empiezan a producir en esa transducción son las que dan la respuesta, ¿sí? Ahora vamos a verlo como en un ejemplo un poco más concreto. Pero en términos generales uno puede hablar, ¿sí? Como algo que se suele llamar como vías de señalización, ¿sí? A toda esta cadena de eventos, ¿sí? En que implican desde que ocurre una señal, esa señal es percibida, ¿sí? Por la planta, se dispara una serie de eventos que terminan dando una respuesta, ¿sí? Entonces, Te hago una sí. consulta, Romy, perdón. ¿Eso significa que lo endógeno siempre viene después de lo exógeno? Digo, las hormonas empiezan a intervenir a partir de estímulos externos. No siempre. Por ejemplo, hay muchas cuestiones hormonales que tienen que ver con la ontogenia de la planta, ¿sí? Con el momento del desarrollo. Y eso no necesariamente está dado por un factor externo. ¿Puedo hacer una pregunta Sí. con respecto a las enzimas y las hormonas? Mm. ¿Cuál es la relación? Porque lo veo como dos cosas separadas, no puedo interpretar. Bueno, ahora A ver. vamos a un ejemplo de eso. Las hormonas lo que hacen es producir el aumento de muchas de estas enzimas, que son importantes para distintos procesos, ¿sí? Entonces, ahora vamos con un ejemplito de... Lo vamos a ver esto en crecimiento, pero uno puede pensar esto para casi cualquier cambio que ocurre en una planta, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con crecimiento y desarrollo, ¿sí? Siempre está de algún modo definido por esto, ¿sí? Siempre que uno ve un cambio, ¿sí? En una planta, es porque está ocurriendo esto. La planta está percibiendo algo y está respondiendo a eso, ¿sí? Y para dar lugar a eso, adentro, ¿sí? En las células, tiene que ocurrir esto. Tiene que ocurrir que se perciba esa señal y que esa señal dispare una cadena de eventos que termina dando una determinada respuesta, ¿sí? Por ejemplo, Entonces, para que haya enzimas, tiene que haber hormonas. O sea, si no hay hormonas, no hay crecimiento. Ahora lo Me vamos a ver. quedé pensando lo que vos decías y estaba leyendo acá la diapositiva, pero es como un ciclo, como un círculo. Si no, digamos, sí, si no hay hormonas no hay crecimiento, eso seguro, sí. El crecimiento está determinado por las hormonas, eso seguro, sí. Hay más de una hormona, hay varias hormonas que regulan el crecimiento de las plantas, pero sí, son imprescindibles. O sea, es una planta sin hormonas, bueno, muere directamente, ¿no? Si no tiene ninguna de las hormonas. Vamos a ver... Por eso a veces cuando visitamos los viveros, productores y demás, ellos dicen que le dan la pichicata, en realidad le dan una dosis extra de hormonas que acelera el proceso de crecimiento. Bueno, ahora vamos a gran ver... escala, ¿no? Sí, ahí hay que tener... Ahora vamos a hablar un poquito de eso. Ahí siempre hay que ver qué es lo que uno quiere, ¿no? Qué es lo que uno quiere de respuesta. Y entonces, como vamos a ver en todo lo que es crecimiento y desarrollo, las hormonas no son específicas de un proceso, ¿sí? Entonces, yo, por ejemplo, puedo tener
auxinas, ¿sí? Que ahora vamos a ver que las auxinas aumentan el crecimiento, ¿sí? El crecimiento en el alargamiento, ¿sí? Más bien en el alargamiento del tallo, ¿sí? También promueven el crecimiento de raíces secundarias, y entonces uno lo puede poner, por ejemplo, cuando hace esquejes, inhibe la ramificación, ¿sí? Promueve la dominancia apical. Entonces, tiene muchas respuestas distintas, ¿sí? O muchos efectos distintos las hormonas. Hay que tener cuidado cuándo se usa, en qué momento se usa y para qué uno lo quiere usar, ¿sí? Y también la dosis. Entonces, no es que uno pone, no es que hay una receta que uno dice, bueno, yo le mando así, como dicen, tipo una pichicata de hormonas y ya, ¿sí? Porque hay que ver qué es lo que uno quiere conseguir. Y ahora vamos a ver. Pero vamos a ver que muchas de crecimiento, digamos, lo que hacen es afectar capaz el alargamiento, ¿sí? Principalmente. Y entonces muchas veces eso no es algo que uno, digamos, que uno aumente la altura, no es necesariamente algo beneficioso para la planta, ¿sí? Según lo que uno quiera lograr. Ahora vamos a ver. Pero sí, muchas veces se ponen hormonas para algunas cuestiones, ¿sí? Ahora vamos a ir viendo. Las auxinas, ¿sí? O muchas veces se le llama ácido indol acético, ¿sí? O IAA, lo pueden llegar a encontrar. En general se sintetizan en los ápices, en el ápice y en las raíces, ¿sí? Y suele ser transportada por floema, ¿sí? Entonces, en general, si bien también se produce in situ, ¿sí? En el mismo órgano, es bastante común que haya una alta producción en ápices de caulinar y ápice de raíz, ¿sí? Las auxinas hay que tener cuidado porque altas dosis son bastante peligrosas, ¿sí? Ahora vamos a ver. Pero, entre otras cosas, lo que ocurre cuando hay aumento de auxinas es que aumenta la expansión celular, la división celular, ¿sí? Entonces, si uno tiene, por ejemplo, uno corta tallitos, ¿sí? Los ponen en una solución que tiene sacarosa, porque, bueno, cortamos el tallito, no está haciendo fotosíntesis, ¿no? Le ponemos sacarosa para que tenga fotosimilados, y si yo lo pongo los tallitos con sacarosa nomás y pongo otros tallitos con sacarosa y auxinas, lo que se ve es que ese tallito crece, ¿sí? En longitud, ¿sí? Aumenta mucho la longitud. Las auxinas aumentan el alargamiento principalmente, ¿sí? Que por eso uno habla de aumentan el crecimiento, pero pensemos bien, pero tengamos en cuenta eso, que es el crecimiento cuando hablamos en alargamiento, ¿sí? No necesariamente el crecimiento de la planta en sí, ¿sí? Las auxinas dan este tipo de curvas, ¿sí? En donde, vamos a ver la rojita nomás, cuando acá lo que tenemos es cuál es el efecto sobre el alargamiento, ¿sí? El alargamiento de estos tallitos, por ejemplo, ¿sí? Con distintas dosis de auxinas, ¿sí? Entonces, si yo le pongo una dosis, esto es 10 a la menos 8 molar, ¿sí? O sea, es una concentración muy, muy chica, ¿sí? Es 0,000001, ¿sí? De auxinas, no tengo ningún efecto, ¿sí? O sea, ¿el efecto qué significa? El efecto es, ¿no? Es la diferencia que hay entre el control y yo puedo tener varios vasitos, ¿no? En donde tengo tallitos con solución de sacarosa, que ese es mi control. Y después voy teniendo distintos vasitos que tengo tallitos en una solución con sacarosa y auxinas, ¿sí? A una determinada concentración. Bueno, cuando la auxina está muy baja, no pasa nada, ¿no? El tallito crece lo mismo que crece en el control, ¿sí? Cuando empiezo a aumentar la concentración de auxina, empiezo a tener que el alargamiento aumenta, ¿sí?
hay una concentración de auxinas determinada en donde el alargamiento es máximo, ¿sí? Y después, si yo sigo aumentando, fíjense que no es que deja de alargarse, ¿sí? También acá está promoviendo, ¿sí?, el alargamiento, pero no lo promueve tanto como la concentración como óptima, ¿se entiende? ¿Sí? Esta es como la concentración en donde promueve, tenemos el máximo alargamiento y después, si sigo aumentando la concentración de auxinas, ¿sí?, produce alargamiento, pero no tanto como en el óptimo. Y hay un momento, ¿sí?, como por acá, en donde si yo sigo aumentando, fíjense que ahora el tallito no solo no crece más que el control, sino que crece menos que el control, ¿sí? Esto tengan en cuenta que estamos hablando de cuánto crece con respecto al control, ¿sí? No es un crecimiento negativo, ¿sí? No es que el tallo se reduce, ¿no? Sino que uno tiene que el control está aumentando porque van pasando los días, ¿sí? El control aumenta, ¿sí? Por ejemplo, uno agarra y le dice, bueno, estos son, qué sé yo, a los 10 días, ¿no? A los 10 días el control aumentó esto. Bueno, la que tiene esta concentración de auxinas, a los 10 días, está acá. ¿Se entiende cómo es el gráfico? Es cuánto crece, ¿sí?, en distintas concentraciones de auxina. Y lo que se ve es que cuando la concentración de auxinas es muy alta, ¿sí?, en realidad está alta, cuando empieza a ser muy alta, es inhibitoria del crecimiento. ¿Se entiende? Crecen muy poquito las plantas cuando están con altas concentraciones de auxinas. Y si uno se pasa de concentración de auxinas, ¿qué pasa con la planta? Si uno le pone auxinas a grandes concentraciones. ¿Alguno se anima a decir? El efecto va a ser negativo, obviamente. Yo no sé si llega a la senescencia o se muere la planta, pero digamos que el efecto, yo lo asociaba un poco, nada que ver con esto, pero cuando era lo de los nutrientes, cuando venía la zona, no me acuerdo cuál era, la zona de lujo, algo así, como que si vos le seguías poniendo los nutrientes, ya después la planta empezaba a complicarse. ¿Entra en toxicidad, profe? Ahí vamos. Entra como en toxicidad. ¿Alguno conoce el herbicida, el 2,4-D? ¿Me escucharon hablar? ¿O de picloram? ¿No? ¿Ninguno No. escuchó hablar del 2,4-D o picloram? Sí, sí, sí. ¿Sí? Bueno, esos son herbicidas que son auxinas concentradas, básicamente. Son auxinas en altas concentraciones. La auxina, en altas concentraciones, mata la planta. El 2,4-D es una auxina, ¿sí? Es una auxina sintética, pero es una auxina que lo que hace es matar a la planta, ¿sí? ¿Por qué? Porque inhibe tanto el crecimiento, la planta muere, ¿sí? Si uno le pone a una plantita y le detiene el crecimiento, la planta termina muriendo, ¿sí? Además pasa a ser tóxica, ¿sí? O sea, es un bombardeo hormonal, básicamente, cuando le pones eso. Exacto, es eso, ¿sí? Sí, sí. Es un herbicida, no es como los otros herbicidas, no es como el glufosinato, el glifosato, que están como más de moda porque son los que se usan para las plantas transgénicas, pero el 2,4-D es un herbicida que se usa muchísimo, y antes de que salga el glifosato se usaba muchísimo. Y digamos, y la base fisiológica de cómo actúa es que es una auxina de alta concentración. Entonces las auxinas, la moraleja de esto que es que si uno va a trabajar con auxinas, ¿sí?, a veces se usan las auxinas, por ejemplo, para hacer esquejes, tengan mucho cuidado con la concentración que usan, ¿sí? Porque las auxinas, si te pasás digamos, si estás en este rango, producís como un aumento, ¿sí?, o un efecto positivo en la planta. Concentraciones menores no hacen nada, ¿sí?, es lo mismo que la nada, pero concentraciones mayores ya empezás a tener efectos inhibitorios, ¿sí?, y si te pasás, la matás, ¿sí? Entonces, con las auxinas tengan cuidado.
Y otra cosa que hay que tener en Pero, cuenta... profe, y en este gráfico, ¿cuál sería el tiempo del que estás hablando? No, De la esto por planta. ejemplo es a los 10 días, ¿no? Es como decir, bueno, yo tengo los tallitos, ¿sí? Y los pongo, este tallito mide, qué sé yo, 5 centímetros, ¿no? Y lo pongo, el control lo pongo en sacarosa y a los 10 días voy y mido. Y a los 10 días mide, este tallito que medía 10 centímetros, mide 12, ¿sí? Bueno, creció 2 centímetros, ¿está bien? El control. Entonces, a los 10 días, el control creció 2 centímetros, ¿sí? Cuando yo le pongo muy baja concentración de auxinas, a los 2 días también crece 2 centímetros el tallito. Cuando yo le pongo esta concentración de auxina, el tallito creció 15 centímetros, ¿sí? Creció 5 centímetros. 3 centímetros más que el control. ¿Se entiende? Y a las que yo puse esta concentración, el tallito no creció nada. O creció 10,5 centímetros. Tiene 10,5 centímetros. O sea, creció 0,5, ¿sí? Y el control había crecido 2. ¿Se entiende cómo es? Sí, se entiende. Es más o menos así como se hace. Perfecto. Uno lo puede hacer con tallitos o lo puede hacer con plantulitas, ¿sí? Uno puede hacer con plantulitas esto. Pone semillitas, ¿sí? En distintas concentraciones de auxina y capaz puedo llevarles algo de eso para el TP, ¿no? Ya he hecho en distintas concentraciones cómo afecta el crecimiento de las plantulitas. Entonces, eso. Lo que vemos es, con esta concentración no es que se murió, pero no creció tanto como la que no tenía auxinas, ¿sí? Y ya si uno se pasa, sí, la mata. Otra cuestión que es importante de hacer las auxinas es que depende del tejido, ¿sí? Cuál es la concentración óptima, ¿sí? O cuál es la inhibitoria. En este dibujo, ¿sí? En realidad, esto si uno lo hace en una planta, ¿sí? En general, este tipo de curva es el que uno obtiene con el hipocotilo, ¿sí? De una plantulita. Y esta roja es la que uno obtiene con las raíces. ¿Por qué? Porque las raíces son más sensibles, ¿sí? Que el tallo. Entonces, ¿qué significa eso? Que concentraciones, por ejemplo, la concentración esta óptima del tallo, ¿sí? La que más promueve el crecimiento del tallo, en la raíz no es tan óptima, ¿sí? Y capaz esta concentración en donde algo promueve el crecimiento del tallo, fíjense en la raíz, ya es inhibitoria, ¿sí? Entonces, la concentración, ¿sí? De auxinas, hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Qué concentración uno usa y también en qué tejido uno lo aplica, ¿sí? Las raíces son más sensibles que los tallos, ¿sí? Entonces ahí habría que tener en cuenta este detalle pensando en los cultivos, que es lo que se cosecha, Sí. por ejemplo, en horticultura. Sí, sí, o que en general uno no pone en un cultivo auxinas así, no es común tirar auxinas. Uno en general cuando usa auxinas lo usa para ciertas cuestiones más específicas, como por ejemplo para enraizar se usa bastante auxinas. Bueno, los brotes de soja que se usan, lo que tiene es altas concentraciones, de lentejas, perdón, brotes de soja o lentejas. Vieron que se usa bastante el agua de lentejas para hacer esquejes, por ejemplo, es porque tienen auxinas. Las lentejas cuando uno las pone a germinar liberan bastantes auxinas y por eso es que se usa el agua esa para enraizar, por ejemplo, ¿sí? Entonces, Y afecta más. Sí. ¿Sí? No, perdón, mira. Y para micropropagación se usan, ¿no? Auxinas Para y... micropropagación se usa bastante auxinas y citoquininas. Sí. Iba a decir que y tal ahí hay vez que ir jugando, ¿sí? Con los distintos momentos en micropropagación. Depende de lo que uno quiere estimular, pone más de uno o más de otro en general.
Sí, No, iba a decir que, no sé si está bien el razonamiento, pero que tal vez afecte más a las raíces porque como es el primer órgano que entra en contacto con ellos a través de la absorción en el agua, está más tiempo sometida a estos. sí, sí, no, pero si uno ve la concentración interna, a la misma concentración interna en raíz y en tallo tiene distinto efecto, un poco. Digamos, son más sensibles, no se sabe bien por qué, pero son más sensibles. Ahora vamos a ver que eso tiene ciertos efectos. Profe, Sí, perdón, ¿puede poner un toque la diapositiva anterior, la de señal percepción? está. Ahora igual vamos a ir a algo de esto. Sí, gracias. Ahora vamos a ver esto con un ejemplo un poquito más... eh, con un poquito más de datos, ¿no? De detalle, ahí De está, detalle, ahí gracias. va. ¿Cómo es que ocurre, sí, el control de las auxinas, sí? Esto es, igual es muy resumido, pero en términos generales lo que ocurre es que existen proteínas que son receptores de auxinas, ¿sí? En general en Arabidopsis muchas de estas cosas en general se descubrieron, ¿sí? Se saben bastante, igual falta un montón, pero se sabe bastante en Arabidopsis, que es una planta modelo. Y después se va encontrando que en otras especies ocurre algo medio similar. Pero en general casi todo lo que se sabe y lo primero, digamos, que se sabe de todas estas cosas, siempre son en Arabidopsis, ¿sí? Entonces, el receptor de auxinas en Arabidopsis hay 4, ¿sí? Se llaman TIR. Entonces, pero la cuestión es que se sabe que existe un receptor de auxinas, ¿sí? Que cuando sensa, ¿sí? Que hay auxinas, lo que ocurre es que, entre otras cosas, promueve la expresión de expansinas, ¿sí? Al promover la expresión de expansina, promueve que haya un montón de estas enzimas, ¿sí? ¿Qué hacían? Las expansinas, ¿se acuerdan? Rompían los puentes hidrógenos de la unión entre las microfibrillas de celulosa, ¿sí? Y eso generaba que la pared aumente la extensibilidad, ¿sí? Y eso terminaba generando crecimiento. Obvio que necesitamos presión de turgencia para que ocurra. Pero las auxinas actúan entonces aumentando la extensibilidad de la pared celular, ¿sí? Y entonces si uno tiene que pensar, cuando uno piensa en esta vía de señalización así general, uno dice, bueno, la señal en este caso, ¿cuál es? La auxina, ¿sí? Si bien uno puede tener una señal exógena que haga que aumente, ¿sí? Porque uno dice, bueno, ¿y por qué aumentan las auxinas? Bueno, en general es por alguna señal exógena, ¿sí? Pero hay alguna señal exógena que lo que hace es que me aumente esa señal endógena. Y entonces, aumentan las auxinas, eso es percibido, ¿sí? Por el receptor, que dispara una transducción, ¿sí? Acá, en esta flechita, digamos, hay un montón de cosas, ¿no? No vamos a entrar en el detalle, pero hay un montón de genes que se expresan, que aumentan la expresión, que bajan la expresión, que termina dando, en última instancia, que se expresen estas expansinas, ¿sí? Y estas expansinas son las que dan en sí lo que se llama la respuesta, ¿sí? Porque estas son las que rompen el puente hidrógeno, que es lo que termina dando el crecimiento, ¿sí? Entonces, esto es como un ejemplo, ¿sí? De cómo ocurre, ¿sí? Esta vía de señalización de auxinas. Romy, no te Sí. entendí algo. ¿La señal en ese caso sería la generación de las auxinas o sería algo exógeno? Eso es lo que no me quedó claro. No, uno considera las auxinas como una señal, ¿sí? La señal, para la célula, la señal es la auxina. Si yo exógenamente agarro y le pongo auxinas, por ejemplo, genero esto, disparo todo este proceso. Entonces, la auxina es en sí una señal. En general, en la planta, por ejemplo,
ya lo vamos a ver, pero cuando las plantas perciben plantas vecinas, ¿sí? Aumenta el alargamiento del tallo, ¿sí? Bueno, entre otras cosas, cuando percibe esa señal de plantas vecinas, entre otras cosas lo que hace es aumentar los niveles de auxina y se dispara esto. Entonces, digamos, uno puede pensar en qué regulación, qué cosa hace que aumente las auxinas. Pero acá lo que vemos es, cuando arrancamos con las auxinas, ¿sí? Si uno lo piensa, las auxinas, porque la percepción puede, lo que puede estar aumentando las auxinas puede estar en el ápice, por ejemplo. ¿Sí? En el ápice se produce el aumento de auxinas, las auxinas viajan hacia el tallo, y en el tallo ocurre esto. Entonces la señal en sí se considera que es la auxina. ¿Se entiende? Más allá de que haya además señales exógenas que regulen la auxina. Claro, eso te iba a decir, es como que puede haber una combinación de señales, Es una una exógena y combinación, y una endógena. Sí, siempre, en general casi siempre es una combinación de señales. Casi siempre hay una señal exógena que regula esa señal endógena. Pero, digamos, por definición, ¿sí? Nosotros lo consideramos como, a las hormonas las consideramos como señales endógenas, ¿sí? Entonces, uno esto lo piensa desde que está la auxina, ¿sí? Incluso uno puede agarrar y poner la auxinas a la planta y tener esta respuesta, ¿sí? Dijiste, Romina, perdón, que la hormona es una señal exógena. Endógena. La hormona se considera endógena, porque la produce Ok. la propia planta. Pero lo que puede existir, que señales exógenas regulen, ¿sí? La síntesis, la producción de esa hormona. Pero la hormona en sí se considera señal endógena de la misma planta. Acá, por ejemplo, vemos, ¿sí? qué es lo que le pasa, ¿sí? En Arabidopsis. Esta es una plantita de Arabidopsis, ¿no? Esta es una plantita normal de Arabidopsis. Y Arabidopsis lo que tiene es 4 receptores de auxina, ¿sí? Esto son 4 proteínas distintas que son receptores de auxina. Cuando uno tiene un mutante de esos receptores, cuando uno tiene en Arabidopsis o en ciencia, ¿sí? En investigación, es muy común utilizar mutantes para estudiar la función, ¿sí? Para estudiar la función, digamos, en realidad se supo que ciertas proteínas eran receptoras de auxina. ¿Por qué? Porque se tenía mutantes de esas proteínas, y así es como de algún modo se descubre que esa proteína actuaba como un receptor de auxina, ¿sí? Entonces, es bastante común, ¿sí? Tener mutantes, ¿sí? ¿Mutantes qué significa? Que el gen que va a dar lugar a esa proteína receptora, ¿sí? Está mutado, tiene algún cambio que en general, la mutación puede generar distintas cosas, pero a menos que yo les aclare algo distinto, en general cuando uno habla de mutante así, habla de que la función normal que tiene que cumplir esa proteína no ocurre. Entonces, el mutante del receptor significa que no tiene ese receptor, ¿sí? Funcional, ¿sí? Entonces, esta planta tiene mutados los 4 receptores de auxinas. Fíjense el tamaño de esta planta con respecto a esta otra planta, ¿sí? Es más petiza, mucho más petiza, ¿sí? ¿Por qué es más petiza? Porque todo esto no ocurre. Ahora, la planta no se muere, ¿sí? No está muerta. ¿Por qué? Porque hay otras hormonas ahí que andan dando vueltas, ¿sí? La planta no es que muere, pero sí claramente tiene un fenotipo distinto que la planta normal. ¿Se entiende? Sí, sí. ¿Sí? Bueno, entonces, las auxinas, ¿sí? Son promotoras del crecimiento, ¿sí? Entonces, principalmente del alargamiento. Otra de las, digamos, hay como promotoras del crecimiento, en términos generales hay 2 principales, las auxinas y las giberelinas, ¿sí? Después vamos a ver que hay otras hormonas que participan del crecimiento, pero como las 2 principales son estas, las giberelinas y las auxinas. Las giberelinas, ¿sí? Profe, perdón que Sí. le interrumpa.
Cuando dijo que muta, quiere decir que la perjudica, que es la planta más pequeña de la Arabidopsis anterior. No, que es un mutante significa que es la planta en el genoma, ¿sí? En las células, en el genoma, en donde está la secuencia del gen que da lugar a la proteína, ¿sí? Al receptor. No estoy segura si todos tienen bien claro cómo es que se expresan los genes. Yo antes tenía... Sí, lo vimos en biología, Sí, el genotipo pero- y el fenotipo. Sí, pero Yo entiendo la diferencia entre genotipo y fenotipo, entiendo. Pero digo, cuando usted se refirió recién a que queda como mutante la hormona, no, la hormona es no es la planta más mutante. chica, La hormona no es mutante. los receptores, el digo. receptor, el mutante del receptor significa que el receptor no está. Piénsenlo en términos todo o nada. O que se modificó y No eso es lo que yo entendí, no que se produce modificó. receptor. Sí, pero no se produce. Ah, ok. Piénsenlo como que Bueno. no hay receptor, ¿sí? Muchas veces uno tiene una mutación al principio del gen y eso hace que no hay proteína directamente, ¿sí? Por eso queda peque. Entonces no tiene receptores esta planta de auxinas. Entonces, por más que yo le ponga auxinas, ¿qué pasa si yo a esta planta le pongo auxinas? Y si no tiene receptor no va a agarrar la crecer, señal. ¿sí? No hay frecuencia de Ahora, radio. claro, ¿qué pasa si yo en vez de tener un mutante de receptor de auxinas, tengo un mutante de síntesis de auxinas, ¿sí? Una planta que no puede sintetizar auxinas, ¿no? ¿Qué fenotipo tendría si no puede sintetizar auxinas? ¿Va a ser alta o va a ser petiza? Va a ser petiza, Va a no, ser no va a petiza crecer. también, ¿sí? Ahora, si yo a un mutante de síntesis de auxinas le agrego auxinas, ¿crece o no crece? Tampoco, porque ¿Por qué? si el mutante quiere decir que no tiene receptor. No. No, el tema es que no puede sintetizar, pero si vos le agregás, le Ahí estás va. cumpliendo esa Uno función. puede tener mutantes en distintas partes de esto, ¿no? Entonces, si yo lo que tengo es un mutante que no puede sintetizar auxinas, esa planta va a ser petiza, ¿sí? Porque esta vía de crecimiento no ocurre. Ahora, cuando yo le agrego exógenamente las auxinas, va a crecer, porque esto no está mutado, ¿sí? Esto no está fallando. Lo que falla es que no hay auxinas, no puede producir auxinas endógenas, entonces esto no está funcionando porque no hay auxinas. Cuando yo le agrego de afuera auxinas, tengo esta respuesta. Ahora, si yo no tengo la falla acá, sino que la tengo acá, ¿sí? Si lo que tengo mutado es el receptor de auxinas, si yo le agrego auxinas, no voy a tener, o sea, si yo lo que tengo es acá, mutado, también es petiza, ¿no? Porque tampoco está funcionando todo esto. Ahora, yo le agrego auxinas y no tengo cambio, sigue siendo petizo. ¿Por qué? Porque las auxinas actúan activando el receptor y es el receptor el que produce esto. Si yo no tengo el receptor, por más que ponga auxinas, si no tengo forma de percibirlo, ¿sí? Porque la planta lo tiene eso mutado, no lo tiene, digamos, esa función no la tiene, por más que esté la señal, no puede darse la respuesta. ¿Se entiende? Cri, cri. ¿Sí, no? ¿No, sí? Sí, 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 ahora sí. ¿Sí? Ahora igual vamos a ir un poquito más. Entonces, eso sí es importante, porque depende de dónde uno está mutando, qué es lo que se puede revertir o no. ¿Sí? Bueno, como les decía, las auxinas son promotoras del crecimiento y otros promotores bastante importantes son las giberelinas, ¿sí? Cuando uno, por ejemplo, trata con giberelina, fíjense que acá la planta no es que crece más, miren las hojas, no es que crece más que esta. Lo que crece es el tallito, ¿sí? El tallito de la inflorescencia, ¿sí? Entonces, uno cuando hace un tratamiento con hormonas, tiene que ver qué es lo que quiere buscar, ¿sí?
porque no necesariamente uno quiere que aumente, por ejemplo, esto, ¿sí? Acá en las uvas, por ejemplo, sí. Fíjense cómo aumenta el fruto, ¿sí? El tamaño del fruto cuando es tratado con gibberelina, ¿sí? Las gibberelinas se suelen poner GA, ¿no? Y entonces, si uno trata el fruto de las uvas con gibberelinas, fíjense que aumenta, ¿sí? El tamaño del fruto. ¿Cómo actúan las gibberelinas? Bueno, las gibberelinas también tienen un receptor, ¿sí? Las plantas tienen receptores de gibberelinas, que lo que hacen es promover a las expansinas también, y también promueven a las CDK. ¿Se acuerdan? Las CDK son las primeras que vimos que lo que hacían era aumentar la división celular. Entonces, tanto a través de la CDK como a través de las expansinas, termina dándose una respuesta de crecimiento, ¿sí? Porque por un lado estamos aumentando la división celular, por otro lado hacemos que esas paredes se ablanden, ¿sí? Y que puedan crecer, y ambas cosas terminan dando crecimiento, ¿sí? Así es como uno va pensando más o menos, ¿sí? Las vías de señalización. No voy a entrar más en detalle ni nada de eso, pero la idea era como que tuvieran como una idea medio general de que siempre que hay alguna señal y uno ve una respuesta, ¿sí? En el medio tiene que existir, ¿sí? Un montón de cosas que desencadenan esa respuesta. Es bastante común, ¿sí? No usar gibberelina, sino que usar algo que es el inhibidor de gibberelina, ¿sí? Uniconazol es uno de los inhibidores, ¿sí? No sé si alguna vez escucharon hablar de inhibidores de gibberelinas. Sí, en taller. En taller usaban, ¿para qué usaban? No, nos explicaron los procesos, no está bien. usamos. Digamos, las gibberelinas, ¿sí? Igual que las auxinas, actúan en la extensibilidad. Algo que no les aclaré. Las gibberelinas no son como las auxinas con respecto a la curva esa de crecimiento, en donde tiene una etapa que es inhibitoria. No. Las gibberelinas son más fáciles de usar porque si uno aumenta la concentración de auxina, tenemos más respuesta siempre, ¿sí? En general. Podemos saturarla la respuesta, pero es muy raro llegar a una concentración de gibberelinas que sea tóxica, ¿sí? Entonces, las gibberelinas suelen aumentar, ¿sí? Suelen tener como una curva más bien que siempre aumentan la respuesta, ¿sí? Entonces es más fácil, ¿sí? No hay que tener tantos cuidados como con las auxinas, que si nos pasamos, liquidamos la planta. Con las gibberelinas son más fáciles de usar. Y las gibberelinas lo que tienen es igual que las auxinas, que aumentan el crecimiento. Entonces, por ejemplo, cuando se trabaja en floricultura, ¿sí? Muchas de las cosas que se quiere no son plantas con ramificaciones alargadas, sino más bien plantas compactas, ¿sí? Entonces, utilizar, ¿sí? Inhibidores de síntesis de gibberelina, ¿sí? Nos produce plantas como más compactas, ¿sí? Hay un montón también de mejoradores que lo que hacen es, a veces es con variedades naturales y a veces no son variedades naturales, sino que son mutantes buscadas, que lo que se busca es eso, plantas que sean mucho más compactas. Y cuando uno va a ver dónde está esa mutación, muchas veces se encuentra que esas mutaciones están en esto, en cosas que tienen que ver con la síntesis de hormonas, ¿sí? Entonces, Romy, te interrumpo un segundito. Respecto de lo que dijo Rosana, sí, y lo que acabas de decir vos, el tema de que las plantas ornamentales fueran más compactas en follaje. Y ahora, y ahí no sé si meto la pata, pero ahí había, me parece, una relación también en el manejo de la época de floración por la comercialización. Ahí no sé si era la intervención, la inhibición de estas hormonas, pero me parece que también hay un manejo por ese lado. Bueno, la floración a veces se maneja con hormonas, pero también en general es más común que se maneje con la luz, ¿sí? El fotoperíodo, no todas las plantas, pero gran parte de las plantas, muchas plantas, florecen, ¿sí? Por el fotoperíodo. Eso lo vamos a ver en la clase que viene. Y muchas veces lo que se hace es controlar el fotoperíodo, tiene que ver con las horas de luz, ¿no? Entonces, en invierno nosotros
En invierno el fotoperiodo es corto, ¿no? Hay pocas horas de luz. Y en verano el fotoperiodo es largo. Entonces, por ejemplo, casi todas las plantas que florecen en primavera en general son plantas que se dispara la floración cuando empiezan a percibir que los días se empiezan a alargar, ¿sí? Lo vamos a ver la clase que viene. Y entonces hay muchas cosas a veces de la floración que se juega con las luces. Algunas también se juega bastante con la temperatura y a veces también con hormonas. De ahí depende mucho de la especie y de distintas cosas, pero a veces sí hay cosas que se usan con hormonas, ¿sí? Para regular un poquito ahí la floración. Los brasinosteroides también se utilizan bastante, ¿sí? También son promotores del crecimiento. Y los mutantes, ¿sí? Hay muchos, estos son todos ejemplos de mutantes en distintas enzimas, ¿sí? Que terminan dando deficiencias en la producción de brasinosteroides, y fíjense que son bien achaparraditas, ¿sí? Las plantas. Y también muchas de las plantas ornamentales, ¿sí? Muchas veces que son más enanas son mutantes o deficientes en brasinosteroides, ¿sí? Hay mutantes, ¿sí? Por ejemplo, este caso, ¿sí? Que tenemos un tomate que por ejemplo este es el tomate salvaje, ¿sí? Uno suele llamar planta salvaje a la que no tiene la mutación, ¿sí? A la planta normal, y muchas veces lo vamos a encontrar como WT porque viene del inglés wild type, ¿sí? Que es tipo salvaje, ¿sí? Que es la planta normal. Entonces, esto es un tomate, ¿sí? Y este es un tomate que es un mutante que es deficiente en brasinosteroides. Ahora, este tomate da estos tomatitos, ¿sí? Esta planta da este fruto, estos tomatitos. Y esta, ¿sí? Que parece una cosa, pobrecito, un enano, da un tomate, fíjense, que tiene el mismo tamaño que el normal, ¿sí? Entonces, a veces, digamos, las hormonas no es que actúan sobre todos los tejidos de igual modo, ¿sí? Por ejemplo, esta mutación, ¿sí? Que produce una deficiencia en brasinosteroides, tiene un efecto, ¿sí? Sobre el fenotipo de la planta, ¿sí? Sobre el tamaño de las hojas, ¿sí? Y la altura y la cantidad de hojas, y no sobre el tamaño del fruto, ¿sí? Ahora, por supuesto, esta planta normal va a tener un montón de frutos y probablemente esta tenga 1 o 2. ¿Por qué? Porque esta no tiene mucho fotoasimilado porque tiene re poquitas hojas, ¿sí? ¿Se entiende? Pero el tamaño del fruto no es enano, ¿sí? Entonces, en los brasinosteroides en el fruto de tomate no están cumpliendo el mismo rol, ¿sí? Que en el tamaño de la planta, ¿sí? ¿Se entiende? Y eso confirma lo que estábamos viendo hace un rato respecto de que las hormonas actuaban en forma diferente en los diferentes tejidos y órganos. Exacto, sí. O sea, actúan en distintas y en las distintas especies actúan también distintos, ¿sí? Capaz estas, y también depende qué es lo que uno toca a veces, ¿no? Muchas veces estas mutantes no es que son mutantes que es una mutante que no tiene nada de brasinosteroides. No, a veces es que está mutado alguna cosa acá, ¿no? En la vía de transducción. Y a veces uno toca cosas de la vía de transducción que afectan ciertos órganos y no afectan otros, por ejemplo, ¿sí? La cuestión es que, bueno, en este caso, este mutante de brasinosteroides tiene un efecto muy notorio sobre el tamaño de las hojas y no sobre su fruto, ¿sí? Bueno, vamos a desarrollo, estamos súper atrasados. Vamos a tratar de ver si llegamos a germinación antes del recreo. ¿Les parece? Bueno. Le voy a meter pata. Igual esto es como bastante sencillo. Entonces,
En general uno siempre habla de crecimiento y desarrollo, ¿sí? ¿Por qué? Porque ¿qué es el desarrollo en sí? El desarrollo es, implica diferenciación, ¿sí? Cambios que son cualitativos. Por ejemplo, de fase vegetativa a fase reproductiva, ¿sí? Ahí hay una diferenciación, ¿sí? El ápice que venía dando hojitas empieza a dar flores, ¿sí? Hay cambios que no es en cantidad, sino en calidad, ¿sí? Es otra cosa lo que está produciendo. Bueno, de eso se trata el desarrollo. Ahora, el desarrollo implica crecimiento, ¿sí? Vamos a ver que no se puede desarrollar sin crecimiento. Uno puede hablar de distintas fases del desarrollo, ¿sí? En una planta, ¿sí? La fase, uno puede decir, bueno, la semilla está como en su fase reproductiva, sigue siendo fase reproductiva, germina y empieza lo que es la fase vegetativa, ¿sí? Que implica una fase juvenil y una fase adulta, ¿sí? Esta fase vegetativa puede durar distinto tiempo, dependiendo mucho de la especie y de las condiciones ambientales en donde crece. Y en algunos momentos, ¿sí? Ocurre lo que se llama la transición del ápice, ¿sí? Que significa que el ápice que venía dando hojitas empieza a dar flores, ¿sí? Y ahí arranca lo que se llama la fase reproductiva, ¿sí? Ocurre la floración, puede ocurrir la fertilización, se ocurre la fertilización, se produce la semilla y volvemos a arrancar el ciclo, ¿sí? Entonces, uno puede siempre pensar, ¿sí? Que las plantas van teniendo distintas fases, ¿sí? Y uno las puede dividir en un montón de etapas distintas, ¿sí? Que se suelen llamar etapas fenológicas, ¿sí? Entonces uno puede hablar, bueno, una primera etapa hasta el trasplante de la planta, después el establecimiento, el crecimiento vegetativo. Acá ocurre el cambio, ¿sí? De todo esto es vegetativo y cuando florece pasamos a hablar, bueno, arranca la fase reproductiva, ¿sí? Pero también la fase reproductiva tiene distintas fases o etapas. Primero tenemos la floración, después tenemos el desarrollo del fruto, ¿sí? Y después la madurez de ese fruto, ¿sí? Entonces uno puede ir dividiendo el desarrollo de una planta, ¿sí? En un montón de fases distintas, ¿sí? Ese desarrollo, ¿sí? Implica, ¿sí? La organogénesis, ¿sí? ¿Qué es la organogénesis? La formación de órganos. ¿Qué es lo que ocurre en animales? En animales, ¿sí? La organogénesis, ¿sí? Todos los órganos que tiene un animal, o casi todos, se producen en la fase embrionaria, ¿sí? Cuando nace el elefantito, ¿sí? Tiene los mismos órganos que va a tener el elefante grande, ¿sí? A veces los órganos reproductivos pueden madurar y ser un poco distintos, pero después todo lo otro es igual, ¿sí? Lo que hace de diferencia entre que el elefante es chiquito hasta que es grande es cómo crecen esos órganos. Pero los órganos ya están en el embrión, ¿sí? En el elefante que, digamos, se producen en el embrión y cuando nace ya nace con todos los órganos. Las plantas, en cambio, no. Las plantas, ¿sí? Acá, bueno, acá ya tiene varias hojas, pero una plántula que tiene los dos cotiledones, ¿sí? Cuando nace, o cuando germina, cuando es adulta, tiene un montón de órganos nuevos, ¿sí? Tiene un montón más de hojas, tiene tallos, tiene frutos, ¿sí? Entonces, todos los órganos de una planta, ¿sí? O la gran mayoría, ocurren, ¿sí? O se forman después de la fase embrionaria, ¿sí? Entonces, lo que es la organogénesis en plantas es muy importante y está muy afectada por el ambiente, ¿sí? En un animal, ¿sí? El ambiente puede afectar algunas cuestiones, pero la realidad es que no tiene muchísimo impacto, ¿sí? Tanto impacto en la formación, ¿sí? En la forma que va a tener el elefante, ¿sí? Puede tener algo de impacto, ¿sí? Como digamos, la alimentación y sobre todo la nutrición puede tener algún impacto sobre la forma que va a tener ese elefante, pero no tiene nada que ver con el impacto que tiene el ambiente en una planta, ¿sí? Entonces, ¿y eso por qué? Porque los órganos se van produciendo a medida que va creciendo. Entonces, dependiendo de las condiciones ambientales, ¿sí? Que no es solo la nutrición, sino que también tiene que ver con la disponibilidad de agua, que tiene que ver con la luz, que tiene que ver con la temperatura. Todas esas cosas van determinando qué forma va teniendo esa planta, ¿no?
esto de que ocurra tanta organogénesis, ¿sí? Está determinado principalmente o gracias a que hay muchas células meristemáticas, ¿sí? ¿Qué son las células meristemáticas? Son células que tienen la capacidad de dividirse, ¿sí? Sin determinarse, ¿sí? Quedándose como indeterminadas, ¿sí? Y ese indeterminado significa que, por ejemplo, el ápice, las células del ápice se van dividiendo y van quedando un grupo como células indiferenciadas que siguen siguen siendo parte del ápice, y otras empiezan a diferenciarse y dan, por ejemplo, si uno piensa en la yema apical, empiezan a dar hojas. Y cuando florece, en vez de dar hojas, células de hoja, van a dar células de flores, ¿sí? Entonces, esa capacidad, ¿sí?, de ser indeterminada y después diferenciarse es lo que permite que los órganos se vayan formando, ¿se entiende? Las plantas tienen varios lugares con células meristemáticas. El ápice, tanto el apical, el meristema apical, como el de la raíz, tiene, me faltó la acá, son células indiferenciadas, ¿sí? Tanto en el ápice principal, tanto de la raíz como del tallo. Después tenemos meristemas intercalares, ¿sí? Que puede ser o donde están las yemitas o en los entrenudos, ¿sí?, de una gramínea, por ejemplo. En el meristema lateral también tenemos células meristemáticas. Después están también en las hojas los meristemoides, que son los que van a dar lugar a los estomas, ¿sí? Esos también son células indiferenciadas que están en la hoja, que pueden hacer que la hoja tenga más o menos estomas, ¿sí? Entonces, hay un montón de estas células en las plantas, ¿sí?, que también eso genera que, por ejemplo, uno puede, no de todas las especies, pero de muchas especies, uno puede agarrar y reproducirlas asexualmente por esqueje, ¿no? Muchas plantas las puede sacar un pedacito del tallo y producir esquejes y obtener una planta entera, ¿sí? Eso en los animales no pasa. Yo, si me corto el brazo, ni regenero mi brazo, ni de mi brazo sale una persona, ¿sí? Con las plantas sí. Bueno, algunos animales tienen alguna capacidad de regeneración, ¿sí?, como son los axolotes y las lagartijas. Las lagartijas. Las lagartijas que pueden regenerar la cola, pero de la cola que se cayó no sale una lagartija, pero sí pueden regenerar la cola. Las lombrices, ¿sí? Hay algún que otro animal que tienen ciertas capacidades que están bastante en estudio, ¿sí? Pero después, en general, los animales no tenemos esa capacidad, ¿sí? Las plantas sí, en cambio. Por eso también se puede hacer el cultivo in vitro de plantas, que uno puede agarrar un pedacito de hoja, ponerla con ciertos medios para desdiferenciarla, ¿sí? Y ahí lo que se está haciendo es que esas células que ya estaban diferenciadas como células de hoja, ¿sí?, células de mesófilos, células de epidermis, uno las pone en ciertas concentraciones de hormonas y las desdiferencia, vuelven a ser células indeterminadas. Se arma como un callo de células indiferenciadas y después ese callo uno lo va cambiando a otro medio en donde con otra concentración de hormonas puede lograr obtener embriones y plantitas, ¿sí? Eso en un animal no se puede todavía, por lo menos no se ha encontrado el modo de hacerlo, ¿sí? Entonces, en todo ese sentido, las plantas son muy distintas a los animales, ¿sí? ¿Puedo hacer una consulta antes de seguir avanzando? Dijiste que había meristemoides que dan lugar a los estomas, o sea, a la densidad estomática. Sí. Uno puede, digamos, las especies tienen en general una cierta densidad de estoma medio determinada por la especie, ¿no? Pero después uno puede tener
plantas de la misma especie en distintas condiciones ambientales y después de un tiempito, si uno va y se fija, podemos tener que tienen distinta densidad de estomas según en qué ambiente está creciendo, ¿sí? Y eso es gracias a esto, a que en las hojas cada tanto hay de estas células que son meristemoides, que pueden quedar como meristemoides o pueden diferenciarse a estomas según si se reciben ciertas señales que disparan eso. Claro, según el estímulo del ambiente, digamos. Claro, exacto, según el estímulo. Pero así es como es que puede un estímulo ambiental aumentar el número de estomas de una hoja, ¿sí? Ahora, eso no cambia en el día, ¿sí? Por eso cuando siempre decíamos que cuando uno mide la conductancia estomática, uno lo que está midiendo es la apertura y el cierre de los estomas, porque la densidad estomática no cambia durante un día. Hace falta varios días, ¿sí? O semanas para que cambie. Pero puede cambiar perfectamente. Y eso es gracias a eso, que hay esas células que se llaman meristemoides, que son unas células que están ahí, indiferenciadas, que pueden dar lugar a estomas. Bueno, el crecimiento, ¿sí?, depende del desarrollo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, uno puede tener uno puede pensar en el tomate, ¿sí? Durante la domesticación, ¿sí? Durante todos los años que hace que el hombre viene trabajando con tomate, ¿sí? Viene cultivando con tomate y viene tratando de conseguir, yo no diría mejoras, porque son horribles estos tomates que se consiguieron, pero sí era lo que se quería, digamos, ¿sí? Que se quería buscar tomates más grandes, ¿sí? Entre otras cosas, una de las cosas principales que se buscaba conseguir con el tomate era aumentar el tamaño, ¿no? ¿Por qué? Porque eso te permite aumentar la producción, aumentar la ganancia, básicamente. Y entonces lo que se logró es que, por ejemplo, estas eran las especies salvajes, ¿sí?, que tenían tomates muy chiquitos, y lo que se ha ido logrando es conseguir un tamaño, ¿sí?, tamaños más bien intermedios, ¿sí?, aumentando variedades que lo que aumentaban, digamos, esto se va haciendo con distintas variedades, obteniendo cruzas y mejorando. Lo que se llegó es que de algún modo el máximo tamaño que se lograba, ¿sí?, con esta cantidad de lóculos era esto, ¿sí? No se conseguía un tamaño mayor, ¿sí?, de tomate. Cuando logran conseguir, ¿sí?, un tamaño mayor de tomate es recién cuando el tomate empieza a tener más lóculos, ¿sí? Entonces, por eso es que se dice que, digamos, el crecimiento siempre tiene un límite, ¿sí? Entonces, de este tamaño, uno puede conseguir variedades con mayor crecimiento, ¿sí? Pero ya después, este tipo de tomate, ¿sí?, con 4 lóculos no podía crecer más, ¿sí? No se lograba que aumente el crecimiento. Se consigue tener variedades con mayor crecimiento de tomate cuando tenemos variedades que tienen mayor número de lóculos, ¿sí? Entonces, de algún modo, el desarrollo, el crecimiento depende un poco del desarrollo, ¿sí? El desarrollo depende directamente del crecimiento, pero el crecimiento también depende un poco del desarrollo, ¿sí? Porque esto ya no puede seguir creciendo a menos que haya más diferenciación, ¿sí? ¿Se entiende un poco? Sí, se entiende. Bueno, no sé si... ¿Cómo están? ¿Cómo vienen? ¿Están para el recreo o...? Estaríamos para un recreíto unos minutos. Bueno, vamos con tiempo térmico, germinación... Bueno, dale. Pero si querés seguir un cachito más, dale, si te falta poquito. No, vamos a hacer un recreo. Era bastante el material de esta semana. Sí, es un montón. No, vamos a hacer un recreo y vamos a arrancar con germinación. Y lo de tiempo térmico lo dejamos para la próxima, que es más Perfecto, buenísimo. gracias. ¿Te parece?
Bueno, hacemos un recreo. Bueno, ahora. ¿en cuánto volvemos? Dale, Volvemos. profe. ¿Qué hora es?